Gloria a Dios. ¿Cómo amanecieron hoy? En victoria y en bendición. Aleluya. Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 30. Si usted trajo una Biblia, ábrala en Isaías capítulo 30, versículo 12. Titulé esta enseñanza: grietas que detienen tu crecimiento. Grietas que detienen ¿qué? Tu crecimiento. Grietas, aberturas. Dice Isaías 30, versículos 12, 13 y 14. Lea con sabiduría y con entendimiento, amén. Olvídese por lo menos una hora del celular. Olvídese del WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Si lo puede apagar, mejor, porque el diablo a veces te distrae, y cuando te distraes pasa la palabra y no la recibes. Y los celulares distraen mucho. Hay personas que viven sumergidas en los celulares y pierden la noción del tiempo. Hay videos donde la gente cae hasta en fuentes de agua porque no miran hacia adelante, caen en huecos. Muchos accidentes automovilísticos son producto de que el conductor mira el celular. Y cuando usted deja de mirar la carretera para mirar el celular, ahí se produce un choque, un accidente. Hay gente tan fina que escribe mensajes de texto mientras maneja. Después se muere. Eso es peligroso, amén. Isaías 30, versículo 12 al 14, dice, escuche esto por favor. Dice, por eso el Santo de Israel dice así. Miren lo que dice Dios a Israel: ya que ustedes han rechazado esta palabra y confían en la violencia y en la iniquidad y se apoyan en ellas, este pecado será para ustedes como una grieta que se extiende por un alto muro hasta resquebrajarlo y hacer que se derrumbe en cualquier momento. Y este se resquebrajará como una vasija de alfarero que sin misericordia la hace en pedazos, a tal grado que entre los añicos no se encuentra un solo tiesto para sacar fuego del hogar ni agua del pozo. Me llama la atención cuando dice: este pecado será para ustedes como una grieta que se extiende por un alto muro hasta resquebrajarlo y hacer que se derrumbe en cualquier momento. Amén. Las grietas son peligrosas. Las grietas, para un muro de contención, una grieta puede significar un desastre y hasta ocasionar muertes. Me imagino que esas estructuras donde hay agua, allá en el Guri, por ejemplo, donde están esos muros de concretos, eso debe tener una ingeniería bastante meticulosa. La cantidad de cemento, de cabilla, no sé, la cantidad de cosas que debe llevar esos muros para soportar el peso, la fuerza del agua. O una misma, no nos vamos tan lejos, en la casa, una pared tiene que estar bien hecha. Sin embargo, ocurre que puede haber una filtración de agua. Sí, ha pasado, ¿verdad? Una filtración de agua que va agrietando y debilitando una pared a tal punto que puede tumbar el friso y venirse abajo toda la pared y ocasionar muchos daños. Es decir, que una grieta puede ocasionar un deterioro muy, pero muy peligroso en una construcción. Sin embargo, también podemos hablar de grietas en nuestras vidas. Y déjeme decirle que el avance de un cristiano va a depender cuántas grietas Dios ha sanado en su corazón. El crecimiento de una persona cristiana va a depender de cuántas grietas Dios ha sanado en el corazón.
Venía hablando con mi hija Angélica en el carro y nosotros los seres humanos en verdad somos complejos y somos más de adentro que por fuera. Hay personas que tienen muchas grietas en sus corazones y a veces grietas que ni ellos mismos saben. Grietas que se originaron en su niñez o que se originaron aún en el vientre de sus madres. Porque hay personas que nacieron y fueron personas no deseados por sus padres. Padres que a lo mejor pensaron en abortarlos, dejarlos morir para que no vivieran y no fuera una carga para ellos, porque a veces los padres no quieren tener hijos y abortarlos porque piensan que son una carga. Y le decía a mi hija mientras hablábamos en el carro, de hace años que leí algo, esta mañana me recordé de eso pensando en el mensaje, de una hermana cristiana que estaba hospitalizada. Y ella, cuando veía a una enfermera, se ponía muy nerviosa, comenzaba a temblar y se llenaba de nervios. Pero ella no sabía por qué se ponía de esa manera viendo a esa enfermera. Y ella le oró a Dios. Y cuando le oró a Dios, Dios le recordó una maestra de primaria que era muy mala y ella cuando era niña le tenía mucho miedo. Y el rostro de la enfermera era muy parecido al rostro de la maestra de que ella tenía en primaria. Y cuando los ojos de ella veían el rostro de la enfermera, el inconsciente asociaba ese rostro con la maestra y le hacía tener miedo y temor. Miren lo que es tener una grieta o tener una herida en el corazón. La enfermera no era la maestra, pero se parecía, y el inconsciente asociaba el rostro de la enfermera con el rostro de la maestra, y lo que hacía era impulsar hacia las emociones una emoción de miedo y de temor. Y yo decía o me preguntaba en mi mente acerca de esa historia, que cuántas cosas habrán en tu corazón que te pasan factura. Una niñez abandonada, una niñez descuidada, una niñez abusada, una niñez donde hay traumas producto de la vida que llevaste. Y lo tremendo es que has crecido, te has hecho un joven, te has hecho una mujer, te has hecho un hombre, pero lamentablemente dentro de tu vida todavía existen esas grietas que no están sanadas, y esas grietas o heridas están pasando factura a tu vida, y por eso la reacción que tienes. Y somos así. Nosotros somos producto de recuerdos, somos producto de información almacenada en nuestra mente, y nuestra mente inconsciente siempre está sacando a la luz recuerdos tanto buenos como malos. Y esos recuerdos nos hacen comportarnos de cierta manera. Es decir, somos como una computadora llena de algoritmos, llena de un sistema de asociación, y todo lo que hay a nuestro alrededor lo asociamos. Pero lo tremendo es que hay heridas, hay grietas emocionales que están dentro de la persona, oído, que no lo dejan crecer. Hay hombres y mujeres adultas que se comportan como niños. ¿Aló? ¿Ha visto usted hombres y mujeres adultas que parecen unos niños? Que usted le ve los comportamientos y tienen unas rabietas como niños. De broma no se tiran al piso, ¿viste? ¿Por qué? Porque dentro de ellos o dentro de ellas hay conflictos no solucionados, no resueltos, y producto de eso tienen una conducta que no los deja crecer. Hay miedos. Estaba leyendo a Sig Roth esta semana,
un libro de lo sobrenatural. Tengo varios en mi casa de este hombre que sale por YouTube. Y hablaba la historia de un hombre, Terremoto Kelly. Terremoto Kelly, Marcus Terremoto le pusieron ese apodo. Y el hombre era muy violento, era un boxeador y tenía una fuerza tan tremenda que el narrador de boxeo lo apodó el Terremoto Kelly. Y cuando comencé a leer la historia de este hombre, su papá practicaba el vudú y su mamá tenía conocimiento del evangelio. Tenían 6 hijos. Y sale la señora embarazada de este hombre, de este muchacho. Y él no quería porque en el vudú el número 7 no es muy bueno para ellos. Y él mandó a su esposa a abortarlo en una clínica de los Estados Unidos. Pero lo tremendo era que cuando el doctor metía las pinzas para arrancarle sus miembros al niño, sus brazos, sus piernas y despedazarlo, porque eso ocurre en un aborto producido. Pero lo tremendo era que el doctor no podía pasar las tijeras en la vagina de la mujer, no podía entrar. De hecho, la mamá decía que ella sentía una mano protectora sobre en el vientre para que el doctor no pudiera matar al niño. Y esto ocurrió muchas veces hasta que el doctor desistió y dijo que no sabía qué estaba ocurriendo, pero no quería hacer el aborto. El hombre entonces llegó, el padre golpeaba a su esposa en la barriga para tratar de matar a lo que tenía ahí dentro. Sin embargo, no pudo ocurrir eso y el niño nació. Marcus Kelly nació, pero nació con un espíritu de rechazo. Y esas heridas, esas grietas que había en su corazón, escucha esto, ocasionaron que a los 5 años ya estaba fumando marihuana. Dice él, porque después busqué en internet su vida y conseguí un testimonio. Dice, a los 4 fumaba cigarro y a los 5 años ya estaba fumando marihuana. Se metió en el vudú de una manera profunda, pero lo que ocasionó todo ese desbarajuste emocional que vivía este hombre eran producto de todas esas grietas de rechazo que venía de su padre. Yo no sé, usted que me está escuchando, lo que me ven por YouTube, cuántas grietas hay en tu corazón no sanadas. Cuántas grietas hay en tu vida que no te dejan crecer. Dios te llamó a un gran liderazgo, pero tu liderazgo no ha explotado porque hay grietas no sanadas que están impidiendo tu crecimiento. No temo en decir ni equivocarme que usted que me está escuchando hay un gran liderazgo en su vida. Pero usted a lo mejor no ha explotado ese liderazgo porque hay grietas en su corazón que no han dejado crecer. No lo han dejado crecer. No lo han dejado desarrollarse. A lo mejor tiene años en la iglesia como un simple espectador de lo que otros líderes están haciendo y usted desea hacerlo, pero hay una grieta abierta en su vida que le impide su crecimiento. Me quedé solo, no se oye nada. Ni un amén, o está buscando la grieta dentro de usted. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. Escucha esto, las grietas es una señal que avisa cuando algo entra en el proceso de deteriorarse. Es el inicio de algo que está por perderse, al menos que se haga algo para detenerlo. Las grietas es un aviso que te dice que algo se está deteriorando. Hay matrimonios llenos de grietas que terminan divorciándose.
Hubo una alerta, hubo un aviso. La grieta de la comunicación se abrió por completo. No hay comunicación. Hay parejas que no saben hablarse. Hay parejas que se hablan gritado. Hay parejas que cuando empiezan a hablar ya empieza una pelea. Y llega el hombre o la mujer y dice: contigo no se puede hablar porque siempre que hablamos es una pelea, eso es una grieta. Bueno, eso no es una grieta, eso es un grietón. Una grieta muy amplia, muy ancha, que ya está a punto de traer abajo esa pared. En las relaciones interpersonales hay personas calladas, hay personas silenciosas, hay personas que no hablan porque hay grietas dentro de ellos. No hay amistades, no hay una comunicación fluida con amigos, amigas. Silenciosa la muchacha, silenciosa la mujer, silencioso el hombre. ¿Por qué? Porque hay grietas que está avisando que algo se está deteriorando. Es como una bomba de tiempo que en cualquier momento destruye, se viene abajo esa pared. Y tremendo es que usted sepa de esa grieta y no haga nada. Tremendo es que usted sepa que existe esa grieta o esas grietas y usted no tome cartas en el asunto, y lo que viene entonces a continuación va a ser el derrumbe de algo en su vida que va a ser peor. ¿Por qué? Porque usted no atendió el aviso de esas grietas. Entonces hay necesidad de atender el aviso. Hay algo que te está diciendo que si no tomas cartas en el asunto va a venir algo peor para tu vida. Tienes que arreglar eso. Aló. Dígale que está a su lado: Dios te está hablando. Diga: y a mí también. A las grietas hay que darle rápido. Diga: a las grietas hay que darle rápido. A las grietas hay que darle rápido, porque de lo contrario hacen un daño silencioso que al final aumenta y trae un daño peor. Escuche, hacen un daño silencioso. Silencioso. En los Estados Unidos, varias veces escuchamos que un estudiante entró a su escuela, a su high school, a su bachillerato, y soltó una ráfaga de tiros, mató a varios estudiantes, varios maestros. Eso es continuamente, se oye en los Estados Unidos. Y cuando vemos, es un niño de 14 años, es un jovencito de 15, donde tú oyes testimonios luego del desastre, del accidente, de la masacre que hubo. No parecía ese muchachito violento, no parecía un muchacho con esas características. Era un muchacho silencioso, era un muchacho quieto, decían los estudiantes. Pero lo que no sabían los estudiantes era la cantidad de grietas emocionales que traía ese muchacho, de resentimiento, de una rabia oculta. Porque así son las grietas. Las grietas a veces están escondidas, son silenciosas. A veces tú piensas en esas grietas en la soledad de tu cuarto. Y lo tremendo es que, o el peligro que se corre, es que sepas y no hagas nada. Y eso no se va a arreglar solo. Eso tiene que ser tratado por el Espíritu Santo. O dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Cuando comenzamos a descuidarnos en nuestros ejercicios espirituales, la oración, la lectura bíblica, la congregación, y comenzamos a no hacerlas, los ejercicios espirituales, lo más seguro es que las grietas comenzarán a aparecer y hacerse más grande, trayendo una destrucción en nuestra vida espiritual. Cuando tú dejas de hacer los ejercicios espirituales, comienzan las grietas a aparecer.
¿Por qué? Porque los ejercicios espirituales es lo que te mantiene fuerte espiritualmente. Y esas grietas desaparecen. Esas grietas son suprimidas. Pero cuando usted deja de hacer los ejercicios espirituales, comienzan a aparecer esas grietas. Y comienza entonces un deterioro en su vida espiritual, que comienza a traer consecuencias no muy buenas para su vida, a tal punto que hasta puede dejar un liderazgo, puede dejar una célula, puede dejar un discipulado por los problemas internos que comenzaron a surgir dentro de usted. ¿Producto de qué? De que dejó los ejercicios espirituales. Mire, la vida espiritual es una vida, es un estilo de vida. Todos los días hay que hablar con Dios. Todos los días hay que leer su palabra. Ese es el maná de Dios para nuestras vidas. Pregunto, ¿venía el maná a Israel todos los días o un día sí o un día no? Venía todos los días. Venía doble porción para que el sábado, que era el día de reposo, no cayese nada y la gente no trabajara. Pero todos los días Dios traía el maná del cielo. Eso nos habla de que todos los días tú debes buscar el pan espiritual para tu crecimiento. Debes buscarle una palabra, un devocional, una lectura bíblica, meterte en la palabra devocionalmente. ¿Para qué? Para que te mantengas fuertes. Hay deportistas que han perdido su primer lugar porque dejaron la rutina de ejercicio, la rutina de lo que lo llevó a ser el primer lugar, a estar en el primer lugar, y luego son reemplazados por otros que comenzaron a hacer las cosas y lo tumbaron del puesto número 1. Y cuando tú empiezas a dejar esos ejercicios espirituales, comienzan las grietas a manifestarse en su vida, y eso es peligroso. Escuche, no es cómo comienzas, es cómo terminas. Porque se ha visto de que hay personas que comienzan bien, pero terminan mal. Yo tengo 34 años en esta iglesia. Y yo he visto desfilar personas que hoy están en el mundo, revolcándose en el pecado. Otros han muerto. Y yo los vi cuando comenzaron al rojo vivo, con una pasión en el primer amor, buscar de Dios aquí y allá, y el hombre y la mujer creciendo, pero luego comenzaron a descuidarse y hoy están perdidos en el mundo. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Si tú comenzaste, termina bien. Persevera hasta el final, para que nadie te arrebate la corona de vida que Dios tiene para ti en el reino de los cielos. Aleluya. Dale un aplauso a Dios de los cielos. Aleluya. Aleluya. La pereza espiritual origina grandes grietas. Escuche. La pereza espiritual origina grandes grietas y consecuencias desastrosas. Y por causa de una grieta se comienza a perder la bendición de Dios. A veces la persona pierde muchas bendiciones del cielo, del Rey de los cielos, porque hay demasiadas grietas y no pueden sostener el agua de la bendición. Tú tienes que entender que este camino del evangelio es un camino para valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? Esto no es para cobardes. Esto hay que perseverar. Y no crea que esto es fácil. Fácil es cuando estás fuerte espiritualmente, porque Dios te da la fortaleza. Pero humanamente, prácticamente es imposible, humanamente hablando. Si no es por la fuerza de Dios, todos no estuviéramos aquí. A veces la gente piensa que los pastores somos de hierro. Somos unos supermanes o superwoman, las mujeres. No, pero a veces nosotros vivimos también esos momentos duros. ¿Me creería usted que hay veces que uno no quiere ni venir a la iglesia? A veces
Me ha tocado predicar, como seguramente le ha tocado al pastor Moisés. Yo sé que sí, porque lo conozco, la pastora Norca, que a veces el cuerpo como que no quiere. Tus emociones. Y esto es una preparación continua. Liderazgo, célula, discipulado, predicación, asesoramiento. Y a veces el cuerpo, a veces uno como humano se cansa y como que necesita un respiro, porque somos seres humanos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Descansamos en las manos de Dios, aleluya. Recibimos la fuerza de Dios. Dáselo fuerte a Jesús, aleluya. ¿Qué grietas pueden haber o qué grietas vemos dentro de la palabra del Señor en personajes bíblicos? Las grietas dentro de las relaciones interpersonales. Escucha lo que dice Juan. El que dice que está en luz. ¿Cuántos están en luz aquí? Como 8. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, está todavía lleno de grietas. Cuando tú aborreces a tu hermano diciendo que eres cristiano, tú tienes grietas profundas en tu corazón. Y eso te puede ocasionar la pérdida de la vida eterna. Allá en el cielo no hay gente que odia. Aló. Allá en el cielo no hay gente que odia. En el cielo no entran los odiosos. No entran. Porque el que está aborreciendo a su hermano, dice Juan, todavía está en tinieblas. Todavía está lleno de grietas. Hay personas que no se la llevan bien con nadie. ¿Conoce usted personas problemáticas? Que donde llegan echan a perder la comunión. Bueno, esos son personas llenas de grietas, de resentimientos, de experiencias del pasado que no lo dejan ser buena persona, que son la amargura de una compañía, de una reunión, que cuando van llegando dicen: ay, ahí viene esa mujer, o ahí viene ese hombre. Cuando venga me voy, lo dejamos solo. ¿Por qué? Porque son personas que están siempre hablando veneno. Y hablan veneno porque sus corazones están llenos de amargura y llenos de grietas. Cuando uno comienza a chequearse, cuando uno comienza más bien a recibir la revelación de Dios de lo que hay dentro de nuestros corazones, comenzamos a darnos cuenta que en verdad necesitamos ser libres de las grietas. Aleluya. Entonces, en las relaciones interpersonales pueden haber grietas. Grietas en el carácter. ¿Grietas dónde? En el carácter. El carácter es cómo eres tú por dentro. Si eres débil o eres fuerte. Los que tienen un carácter débil tienen una vida de altibajos. A veces están en la cumbre de la cima del éxito. Sus confesiones son de victoria. Su comportamiento es de alegría. Pero a veces tú lo ves sucumbir en lo más bajo emocionalmente y andan tristes, andan apagados, y de repente tú lo vuelves a ver arriba y lo vuelves a ver abajo, y a veces tú no sabes dónde está, si está arriba o está abajo. A veces se escucha y le dice: ten cuidado con fulano que tiene la vena atravesada. ¿Se ha escuchado eso? Tienen una vena atravesada. ¿Por qué? Porque tienen un carácter infructuoso, un carácter que están a veces, parece una montaña rusa, pues. Es una debilidad. Y en el carácter a veces hay esas grietas que no lo dejan subir, no lo dejan estabilizarse, no lo dejan crecer. El rey Saúl
es el típico ejemplo de un cristiano con un carácter lleno de grietas. Saúl era tremendo líder, pero nunca se dejó procesar por Dios. Dios lo llamó como rey a este joven hermoso. Dice que no había un hombre tan hermoso en Israel como Saúl. Era un hombre alto, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Dios lo llamó como rey. Samuel lo ungió como rey. Pero Saúl, escúcheme, no se dejó procesar las grietas que tenía. Y como no se dejó procesar, Saúl fracasó. Lo mataron en la batalla, o lo mató el amalecita. No sabemos la realidad de su muerte, o es una discusión teológica. Pero lo cierto es que Saúl no se dejó procesar por Dios. Y a lo mejor tú estás así. Tienes un carácter lleno de grietas. Estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo. No quieres, si lo quieres. Ahora que uno ha madurado, cuando yo miro hacia atrás, me acuerdo de bachillerato. Habían muchachas, jovencitas que estudiaban con uno o que estudiaban en otro salón, que tuvieron hasta 5 o 6 novios. Y uno dice, claro, ¿qué hace que una muchacha tenga 6 novios en bachillerato? O 3 o 4 o 5. Falta de afecto. Seguramente, sí, es claro, esas muchachas vienen de un hogar disfuncional, donde hubo maltrato, donde hubo golpes, y la muchacha, por tener una necesidad de afecto, buscaba en un joven, un muchacho del liceo, un afecto de amor, y como no lo conseguía en uno, se iba para otro. ¿Por qué? Porque las grietas le estaban pasando factura. Tenían un carácter débil esas mujeres. Y así somos, porque somos seres humanos, unos más que otros, por supuesto, porque la persona que tiene más grietas en su carácter va a ser más problemática. Y Saúl era de ese tipo de persona. Era rebelde, era altivo, quería vivir una vida independiente de Dios y del profeta Samuel, que era grosero. Era mentiroso. Samuel le dijo, cuando se estaban preparando para una batalla contra los filisteos, dijo, Saúl, espérame con el ejército, yo voy a llegar, yo voy a presentar el sacrificio en el altar como levita que soy, para pedir el favor de Jehová. Y Saúl estaba en espera de Samuel, era impaciente, era inseguro. Y cuando vio que algunos del ejército desertaban, el hombre desesperado buscó el sacrificio, no siendo un sacerdote, no siendo levita, y llegó y ofreció el sacrificio. Cuando a él no le correspondía hacer eso, tenía que ser Samuel. Y cuando estaba terminando de sacrificar el animal, llegó el profeta Samuel. ¿Y sabe qué le dijo? Oh, Saúl, locamente has hecho. El que tiene un carácter débil comete locuras, golpea a su esposa. Mujeres que golpean también a sus maridos. ¿Por qué? Porque tienen un carácter lleno de grietas. Una mujer llorona, no sayona, llorona, que llora por todo, hiper, macro, sensible, es una mujer que tiene un carácter lleno de grietas. Aló. Un hombre flojo, perezoso, descuidado, es un hombre también que tiene grietas en su carácter. Porque una mujer que tiene un carácter firme es una mujer valiente, una mujer, aleluya, apasionada por la vida y sabe manejar los problemas que presenta. Un hombre con un carácter firme trata bien a su esposa, es un hombre diligente. Cuando hay un carácter firme se vive así, pero cuando hay un carácter lleno de grieta se vive como el rey Saúl. El rey Saúl llegó a tal punto, escúchame, que había
dado un mandamiento de que no hubiesen brujas dentro de Israel, espiritistas, videntes. Y Saúl entró en un desespero, se le fue el Espíritu Santo. Y Saúl buscaba la palabra de Dios. Ya Samuel había muerto. ¿Y sabes qué hizo Saúl? Se fue a visitar una bruja disfrazado. Imagínate el carácter endeble de Saúl, que hizo eso, se disfrazó para ir a visitar una bruja. Y cuando el demonio que estaba en la bruja le dijo a la bruja que era Saúl disfrazado: hazme subir a Samuel, que quiero hablar con él. Imagínate, llegó a tal punto de buscar una sesión de espiritista para buscar la voz de Samuel, que estaba muerto. Se fue a las brujitas del paraíso. ¿Por qué? Porque Saúl no tenía fuerza en su carácter. Era un corazón lleno de grietas. Era un corazón lleno de heridas. Y qué triste hoy que puedan verse cristianos en las mismas condiciones, y por eso que no crecen, por eso que su liderazgo no explota, porque no han sanado las grietas en su corazón, las grietas en su carácter. Dale un aplauso al Espíritu Santo, vamos, dáselo fuerte. Aleluya. Podía terminar el mensaje hablando de Saúl. Son tantas cosas que hizo Saúl. Grietas en la integridad. La integridad es una rectitud. Ser lo más posible de recto en la vida. Sansón, anoche leía la Biblia y leía la vida de Sansón. Sansón jugó con la unción de Dios. Sansón también tenía un corazón lleno de grieta. Y aunque Sansón fue un milagro, su nacimiento fue un milagro, porque la esposa de Manoa, su padre, Manoita, la esposa de Manoa era estéril. Y un ángel de Jehová se le apareció. Muchos dicen que era Jesucristo. Se le apareció y le dijo: tú eres estéril, pero vas a tener un hijo. Y le pusieron Sansón, pequeño sol, significa Sansón. Era un sol pequeño, era radiante Sansón. Pero Sansón, que recibió esa unción, comenzó a jugar con esa unción. Comenzó a acostarse con mujeres filisteas. ¿Por qué? Porque Sansón, aunque era llamado por Dios, tampoco se dejó procesar la integridad en su corazón. Y Sansón murió trágicamente allá derrumbando los muros del circo de los filisteos, que lo tenían como payaso. ¿Y sabe por qué lo tenían como payaso? Por el pecado, por la falta de integridad. Y Sansón comenzó a jugar con la unción, comenzó a jugar con la unción. No se dejó procesar su corazón y también tuvo un final triste. Por eso que tu vida tiene que ser libre de grietas. Tu vida tiene que ser sanada. Esas grietas en tu corazón. O dale un aplauso a Dios, aleluya. Espíritu Santo, ayúdame. Las grietas de falta de perdón. ¿Las grietas de qué? De falta de perdón. Anoche pensaba en Absalón. Absalón, hijo de Maaca, hijo de David. David tuvo 19 varones, sin contar lo de los concubinas. Y el número 4 creo que fue Absalón. Vio que su hermano Amnón, que no era de su misma madre, pero sí era padre, el mismo padre David. Amnón era el primogénito. Y Amnón violó a su hermana Tamar.
Pero lo tremendo es, escucha esto, que sería un tema aparte, pero voy a tocarlo superficialmente. Lo tremendo es que David, sabiendo que su hijo había violado a su hija Tamar, no hizo nada. David falló mucho como padre. Vea, yo di en mi célula hace años atrás la paternidad de David. David fue un padre demasiado permisivo y descuidado. Y Absalón, cuando vio a Tamar con una vestimenta de duelo, le dijo: ¿qué pasó? ¿Te violó Amnón? Ya Absalón sospechaba de la concupiscencia que tenía Amnón por su hermana Tamar, que se cree que Tamar era hija de Maaca también, la misma madre de Absalón. Por eso ese dolor de Absalón, porque era hermana de padre y de madre. Y Absalón esperó una respuesta de su padre David. David no hizo nada. ¿Y sabe qué ocasionó en el corazón de Absalón? Una grieta que iba abriéndose cada momento más, a tal punto que armó un plan 2 años más tarde. ¿Cuántos años? Dos con una grieta profunda que cada vez se abría más. Cuando hay un odio no sanado, ese odio se vuelve peligroso en el corazón de una persona. Así estaba Absalón, maquinando, y esa grieta que él sabía que existía pero no quería sanarla. Yo mato a Amnón. Se levantó también mentalmente contra su padre David, porque David no hizo nada. David fue un negligente en no tomar cartas en el asunto. David, véalo, no hizo nada. Como un padre ve pecar a su hijo una y otra vez y no hace nada. Hay padres más bien que buscan ocultar el pecado de sus hijos. Elí, capítulo 3 del libro de Samuel, primer libro, sabiendo que sus hijos fornicaban, se robaban la ofrenda, tenían sexo con las mujeres en el tabernáculo, sabiéndolo su padre, sumo sacerdote, que Ofni y Fine hacían ese pecado, no hacía nada. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Vas a morir porque honraste más a tus hijos que a mí. Wow, duro eso. Y cayó Elí por allá cuando se enteró que el arca del pacto había sido tomada, se cayó en una silla y se desnucó y se murió. ¿Sabes por qué? Porque un padre debe corregir a sus hijos y restaurarlo. A David no hizo nada. Llegó a Absalón, mató a Amnón. 2 años más tarde, en una fiesta, lo mandó a matar. Se prendió, se emborrachó, y llegaron los siervos de Absalón y lo mataron. Se fue Absalón para Jesús, hacia el norte. Regresó 3 años más tarde, y en ese tiempo comenzó a codiciar el reinado. Tumbó a David del reinado. David tuvo que irse de Jerusalén y dejarle el palacio para evitar una guerra civil. Absalón violó a las mujeres de David, su harén, a plena luz del día y en la terraza del palacio. Es decir, hubo un desastre en Israel, en Jerusalén, producto de un rencor, producto de una falta de perdón. Escúcheme, usted cuando perdona, usted se libera. Cuando usted no perdona, usted está metido en una cárcel emocional y espiritual. Usted empieza a pensar y a pensar y a pensar en esa persona. Usted se volvió un esclavo de esa persona. Olvídese de eso. Suéltela. Aló. Suéltela. Perdone. Absalón no quiso. Aló. Mira lo que ocasionó en Absalón la falta de perdón, las grietas en su corazón. 1, asesinó a Amnón. 2, le quitó el reinado a David, un reinado que Dios no lo llamó. 3, se rebeló contra la autoridad y la paternidad de David. La Biblia dice: honra a tu padre para que te vaya bien en la vida.
Absalón no honró a su padre, se llenó más bien de rencor contra su padre. Lo tumbó, le dio un golpe de estado. ¿Y cuál fue el final de Absalón? Absalón tenía una melena larga y por allá se enredó en unas ramas en el bosque, quedó guindando, y un soldado de David con unas dagas, unas flechas pequeñas, se las lanzó y se las metió en el corazón, y ahí murió el pobre Absalón. Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, ahí lloró como un niño y decía: oh Absalón, gritando el dolor de la muerte de un hijo. Aleluya. Por supuesto que dolerá la muerte de un hijo, pero a veces eso ocurre porque David no tomó cartas en el asunto para sanar las grietas que habían en el corazón de Absalón. David debió llamar una reunión familiar para sanar las asperezas, para sanar las grietas. A veces tú tienes que tomar cartas en el asunto rápido para que esas grietas no avancen, porque si esas grietas avanzan en el muro, ese muro se va a venir abajo y la pérdida va a ser mayor. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Aleluya. Grietas en la familia. Hay familias de cristianos que no parecen familias cristianos o cristianas. Peleas, divisiones. Mira lo que dice aquí. Pero es necesario, dijo Pablo, que el obispo, es decir, que el líder, el pastor, el líder, sea irreprensible. Es decir, que no tenga nada que reprenderle, irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, escucha, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Tú eres líder primero en tu casa. Dígame amén. Tu liderazgo, tu ministerio primero está en tu casa antes que en la célula. Porque si tú no eres un líder o no tienes testimonio en tu casa, ¿cómo vas a cuidar la casa de Dios? Si un líder no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la casa de Dios? Dice Pablo. ¿Por qué? Porque hay grietas en la familia. Aló. Ve a su casa. Ve a su familia. Ve a su relación con su esposa, su esposo, sus hijos. Grietas en la vida espiritual. Salomón tenía una vida espiritual intachable al principio, pidió sabiduría en primer libro de Reyes capítulo 3, pero Salomón no sé qué le pasó, chico, agarró 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Pero lo tremendo es que las mujeres que tomó Salomón fueron mujeres que no eran israelitas, y las mujeres impías que agarró, moabitas, amonitas, lo llevaron a adorar los dioses de sus naciones, y Salomón se echó a perder. Dicen algunos teólogos que Salomón hasta consultaba con los muertos, se transportaba en la brujería. Cayó bien feo. ¿Por qué? Porque su vida espiritual se llenó de grietas. ¿Tú quieres permanecer hasta el final? Tienes que cuidarte de las grietas. Porque bueno, no voy a decir eso porque sería una maldición si le dijera eso. ¿Qué grietas pueden estar? ¿Qué otras grietas pueden estar en tu vida? La grieta del orgullo. El orgullo es un concepto de mi persona demasiado grande, que cuando usted o uno es orgulloso, desprecia otras vidas. Es altivo. Es orgulloso, cree que se las sabe todas. Es un grietón, ¿oíste?
Es una grieta demasiado amplia, abierta. El orgullo, el rencor, la falta de perseverancia. Que esto sería otro punto para desarrollarlo con más profundidad. ¿Cuántas cosas hemos dejado inconclusas? ¿Cuántos libros ha comenzado usted a leer y no pasa de la mitad? ¿Cuántos proyectos tiene engavetados en su mente o en su casa que comenzó pero no lo ha culminado por años? ¿Falta de qué? De perseverancia. 3 pasos para reparar las grietas en tu vida. Miré el reloj y ya estaba tan emocionado aquí y ya me quedan minutos. Pero antes voy a leerte este versículo que cuando lo leí yo dije, wow, está tremendo esto. Dice: Dios comparó a su pueblo Israel como unas cisternas llenas de grietas. En Jeremías 2:14 dice: porque 2 males han hecho mi pueblo. Escucha esto: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Si usted echa agua en un tobo roto, ¿qué le va a pasar a esa agua? Se te va. Si usted echa agua, en este caso en las cisternas rotas, el agua, dice, son como cisternas rotas que no retienen el agua. Escucha, cuando tú no tienes, o cuando una persona está llena de grieta, no puede retener la bendición de Dios. Se le va, se le diluye. ¿Por qué? Porque por las grietas que tiene se le va la bendición. Por eso es que es necesario sanar esas grietas, curarlas, que desaparezcan y que puedan retener el agua, puedan retener la bendición. Tú quieres retener la bendición de Dios en tu casa, en tu carácter, en tu vida, tienes que sanar esas grietas. Y el primer paso es, debes reconocer que hay grietas en tu vida. No, yo no tengo grietas. No, yo no tengo ni una, hermano. Yo soy un cristiano maduro y perfecto. Wow, Dios te va a llevar para que lo ayudes en el cielo entonces. Tienes que reconocer que hay grietas en tu vida. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que confiesa su pecado prosperará. El que reconoce las grietas que hay en su corazón prosperará. Pero si tú, sabiendo que hay grietas y las reconoces y las identificas y no se las presentas a Dios, vas a seguir con un corazón lleno de grietas. No vas a prosperar. Tienes que confesar eso. Oído, tienes que hablarlo, porque cuando tú lo hablas, tus palabras se van al mundo espiritual. Y el mundo espiritual se compone por palabras. El diablo las oye, Dios las oye, los demonios los oyen, los ángeles la oyen. Y eso te libera de esas grietas. ¿Aló? Tienes que reconocer. 2. Dile a Dios que examine tu vida interna y te muestre las grietas que quizás no sabes que tienes. A veces puedes tener grietas y muchas, y tú piensas que no tienes nada. Y llega Dios en el cielo y dice: ay, si supiera, hijo, las que tienes. Pero como no hablas conmigo. David dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname. Examíname. Señor, mira si hay grietas en mi corazón y revélame eso,
para yo arrepentirme, confesar ese pecado para que me liberes de eso. Escucha esto, que yo lo dije hace tiempo, lo voy a repetir. Hermanos, hay que autoanalizarse. El autoanálisis es insuficiente. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes conceptos errados, tu análisis va a ser malo. ¿Aló? Y a veces tus análisis o tu autoanálisis es errado porque hay un corazón errado en ti. Pero cuando es Dios que te da la palabra y te revela lo que hay, ahí sí no hay problema y no hay error. Porque es Dios quien te está diciendo lo que hay dentro de ti, que tú no sabías que existía. Y por eso el salmista dijo: examíname, oh Dios, pásame un reseteo, pásame un análisis tú. David dijo: porque en tu luz veremos la luz. Usted va a ver la luz, no en su luz, sino en la luz de Dios. En tu luz veremos la luz. Y tercer paso, toma la determinación de querer cambiar y darle un giro a tu vida. Dice Efesios 4:22 en la versión Dios habla hoy: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Tienes que desear cambiar. No, yo soy así y voy a morir así. No digas eso. Tú puedes ser cambiado por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Póngase en pie en esta preciosa hora. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. No hemos terminado. Hay grietas que van a ser sanadas. Dile: Espíritu Santo, examíname en esta mañana. Aleluya. Examíname en esta mañana. Nuestra oración, despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Gracias, Dios. Esta es nuestra oración. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Despiértanos, Señor. Tu Rabasai. iglesia clama hoy, Aleluya. avívanos. Toca a Dios y quebranta. Esta es nuestra oración. Toca a Dios y quebranta. Despiértanos, Señor. Sana las grietas. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Sana las grietas en los matrimonios. Esta es nuestra oración. Aleluya. Despiértanos. Vamos, levanta tus manos al cielo. Tu iglesia clama. Dile: Señor, necesito sanidad. Despiértanos, Señor. Tu iglesia clama hoy, avívanos. Avívanos, 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 Señor. Avívanos, avívanos.
manos al cielo, toda la iglesia, toda la iglesia. Déjate ministrar por el Espíritu Santo de Dios. Déjate tocar por la presencia del Espíritu Santo. Déjate sanar el corazón en esta mañana. Déjate sanar tu corazón en esta mañana. Necesitas crecer. Necesitas desarrollar tu liderazgo. Necesitas desarrollar tu vida espiritual. Necesitas sanar tu matrimonio. Necesitas sanar tu familia. Oh, dile: Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios, ayúdame, ayúdame. Avívanos, 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 Señor. Avívanos, 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 sana, sana. avívanos, Señor. Avívanos, 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 Señor. Avívanos, 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 Señor. Padre, mira a mis hermanos en esta mañana. Espíritu Santo, te damos permiso para que entres, para que examines mi corazón. Señor, quizás hay grietas ocultas que yo no sé de su existencia. En esta mañana, Espíritu Santo, te doy permiso para que entres ahí en lo oculto de mi corazón y sane mis heridas, sane las grietas de mi corazón, sana mi matrimonio que se derrumba, sana mi carácter que me derrumba. Sácame todo odio, todo rencor, toda falta de perdón de mi corazón, Espíritu Santo. Restaura la comunicación en mi matrimonio, en mi familia. Espíritu Santo, hazlo. Hazlo en mi vida, hazlo en mi esposa, hazlo en mi esposo, hazlo en mis hijos, hazlo en mí, Espíritu Santo. Restáurame, sana las grietas de mi corazón, quítalas, sana mi vida, sana mi mente, sana mi corazón de malos recuerdos, de recuerdos de mi niñez. Sácalo, lo que está escondido, lo que está almacenado, aún cuando estaba en el vientre de mi madre. Saca esas grietas, saca esa vida, aleluya, que me atormenta. Saca esas experiencias desagradables que todavía, Señor, me hacen daño en mi mente y en mi vida espiritual. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Avívanos, Oh, avívanos, llena y avívanos. avívanos, Señor. Llena y